Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Esta noche el Congreso de la República, en primera votación, falta la segunda, ha aprobado eliminar la inmunidad parlamentaria. Falta, repito, una segunda votación. Básicamente, lo que se elimina es el permiso que el Congreso le da hasta ahora a la justicia para que procese a un congresista por un delito común. Concretamente es eso, son cambios que se han votado esta noche. 103 votos a favor, se necesitaban 87. 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Está con nosotros quien desde la Comisión de Constitución, siendo presidente de este grupo, ha sido el gestor, y los votos lo han reafirmado, de esta reforma, el congresista Omar Chejade, que ya está con nosotros. Congresista Chejade, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un honor estar en tu programa, como siempre. Primero, lo que hay que dejar en claro es que aún no se ha eliminado. Ha sido importante la votación de hoy. El número de votos ciertamente así lo dice. 103 congresistas han respaldado esta medida. Algunos a regañadientes, a decir verdad, sobre todo hacia el final de la votación. Hubo un cruce de palabras por allí. Urresti pedía una tercera llamada de la lista. Pero bueno, la cosa es que son 103 votos. La pregunta es, ¿se puede convocar a una legislatura extraordinaria para que se apruebe la segunda votación y finalmente esto se materialice, se haga realidad? Según la reforma constitucional, se requieren 2 legislaturas consecutivas ordinarias. Por lo tanto, no nos apuremos, estamos al borde. En febrero comienza la nueva legislatura y en febrero podría convocarse, como cualquier sesión de pleno, a la votación, ya sin necesidad de debate. Simplemente la presidenta del Congreso, la mesa directiva, lo pone en agenda. Estoy absolutamente convencido que así va a suceder, y pasa a la segunda votación sin necesidad de debate, como sucedió hace unos meses con la anterior mesa directiva sobre los impedimentos para postular a cargo alguno cuando había un sentenciado, un condenado en primera instancia. Claro. Es otra reforma constitucional que este Congreso y la Comisión de Constitución aprobó. Por lo tanto, bajo el mismo procedimiento, todavía tenemos una legislatura más y tenemos de febrero a junio para poder aprobarlo dentro de esos meses con una segunda votación. Estoy seguro que así va a suceder, Jaime, y la presidenta del Congreso puede ponerlo a consideración el primer día de legislatura, que es la primera semana de febrero. Así que está en ella, ¿no? Pero usted sabe que pueden algunos pues cambiar de opinión, sobre todo a tono con estas crispaciones que relataba yo al comienzo de esta entrevista. Algunos decían que esto es una reforma de Vizcarra, que le han dado el gusto. Es decir, podrían eventualmente en una segunda votación, sobre todo si el tiempo pasa, cambiar de opinión. Entonces, usted es de la idea de que no necesariamente se convoque una legislatura extraordinaria para, digamos, dar el gesto, terminar el año con una reforma que era pues sumamente requerida, solicitada por la gente, sino esperar hasta febrero. Mira, primeramente decirte que no es una reforma del señor Vizcarra. No lo digo yo, lo decían algunos congresistas, ahora en el debate, ¿no? En la votación, ni siquiera en el debate. Sí, pero en todo caso no es una reforma del expresidente Vizcarra, es una reforma que la propusimos, modestia aparte quien habla, y muchos de nosotros, el 2011, te acordarás, en el Congreso antepasado, que ni siquiera pasó, digamos, el permiso de mi bancada en esa época nacionalista. Se prometió en campaña, como Ollantumala, propuse yo, presenté ese proyecto de ley, y aquel vocero, que no me quiero acordar el nombre, de la bancada nacionalista, dijo no va, y Ollantumala, con su anuencia, digamos, certificó su decisión y no pasó, y ninguna otra bancada, creo que una o dos, también propusieron lo mismo y tampoco pasó.
Luego esto ha cobrado forma y digamos que el expresidente Vizcarra quería apropiarse de algunas reformas políticas de nosotros. Pero más allá de eso, de quién es el padre, quién es el hijo Sí, claro. de la reforma política, creo yo que hay que saludar al Congreso de la República el día de hoy, que mayoritariamente, con 103 votos a favor y apenas 14 en contra, digamos, ha aprobado en primera votación esta reforma constitucional, que es la segunda. La primera ya es ley de la República, sobre los impedimentos para postular en cuanto a los condenados en primera instancia a cargo político o público alguno. Se ha puesto de pie el Congreso el día de hoy y ha aprobado una reforma tan ansiada, Jaime, tan postergada. Y te voy a decir algo más. Yo creo que el momento oportuno para ponerlo en segunda votación es antes de la primera vuelta electoral. Yo no creo que hayan congresistas de la República que en febrero o marzo, en plena campaña electoral, se atrevan a desdecirse y arrepentirse del voto que han dado el día de hoy. Lo veo bien complicado, la verdad. Digamos, en caliente, ahí en plena campaña, sí, podría ser. Ahora, algunas de las cosas o ideas que se han lanzado, se han emitido, se han dicho, pronunciado durante el debate, que quizá puedan ser materia de una segunda controversia en la segunda votación. Y es que, claro, en la segunda votación tendrían que ir de frente a la votación, pero alguien puede pedir una cuestión de orden, puede, ¿no?, dilatar. El señor Merino, por ejemplo, dice que eliminar la inmunidad parlamentaria significaría debilitar el Congreso, que esta reforma debe ser rechazada. Bueno, no ha sido rechazada, él ha sido uno de los que ha votado en contra, pero ¿debilita el Congreso, como lo dice Merino? No, Jaime, yo tengo mucho aprecio a Manuel. Y más allá de lo que haya sucedido o no, creo que es un error. No estoy de acuerdo, discrepo con Manuel Merino, con todo el aprecio que le tengo. Mira, en Colombia, lo puse como ejemplo en los considerando del proyecto de ley personal, y de 12 o 14 proyectos de ley al respecto que eliminan o acotan la impunidad parlamentaria, esta es una eliminación total, dicho sea de paso. En Colombia no hay inmunidad parlamentaria como consecuencia de que Pablo Escobar, entre el 82 y 84, fue representante de la Cámara Baja, una especie de diputado colombiano. A raíz de ello, la nueva Constitución de Colombia, del año 91, eliminó totalmente la inmunidad parlamentaria y hoy día es uno de los mejores congresos de Latinoamérica, el de Colombia. Panamá, Gran Bretaña han seguido, digamos, la misma senda y son de los mejores congresos. Creo yo que la mejor inmunidad parlamentaria es el buen comportamiento y la transparencia de cada señor parlamentario. Y también decirte, Jaime, porque no sé si lo has querido minimizar o no al principio, de que solamente se ha eliminado un párrafo. No, se ha eliminado la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso que está en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución. No he querido, digamos, minimizar en absoluto, en absoluto. Acá tengo precisamente la ley. Todavía no es ley en realidad, proyecto, falta segunda votación. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Lo que me llama la atención es, los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. Se ha colocado a los magistrados del PC y al Defensor del Pueblo. ¿Cuál es la razón? Porque primero que fue un aporte del congresista y vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba. Lo dijo en la Comisión de Constitución y lo dijo ahora. Además, también fue una propuesta del congresista Gino Costa, y con toda razón. Lo que pasa es que el artículo 161 y 201 de la Constitución equiparan las mismas prerrogativas del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional con el del congresista. ¿Pero cuáles son esas prerrogativas? Solamente el derecho a voto, el derecho a voz y, por supuesto, el derecho de opinión. Es decir, los congresistas de la República no están sujetos a mandato imperativo y no son responsables de sus votos, obvio, y de sus opiniones. Al igual que, lo dice la Constitución en otros artículos, del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional. Por un tema de sistematicidad constitucional se le ha agregado ese artículo para que no hayan confusiones. A propósito, ya que mencionamos a los magistrados del Tribunal Constitucional, permítame una digresión. ¿Qué va a pasar finalmente con la comisión para elegir a magistrados del tribunal? Se había dicho, sobre todo en medio de la convulsión política de hace algunas semanas, que se iba a optar por dejar
que el próximo Congreso sea el que elija, es decir, que ya no se haga esta vez. Y ahora se ha vuelto a retomar el tema como si no hubiese pasado nada y como si la palabra puesta en público y ofrecida no valiera poco o nada. Su colega César Combina, de su bancada, es de la idea de posponerlo, que es lo que se había ofrecido, que es a lo que se habían comprometido. ¿Cuál es su opinión? Sí, es la misma que el señor Combina, vocero de mi bancada, César Combina, en el sentido de que luego de los sucesos se decidió, y esto es un acuerdo con César Acuña Peralta, nuestro amigo, líder y fundador del partido de Alianza para el Progreso, decidimos hace ya varios días, algunas semanas, que nos retiremos incluso de la comisión de selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Tanto es así que Tania Rodas, que era la vicepresidenta de esta comisión de nuestra bancada, se retiró a través de un documento de esta comisión que iba a designar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y decidimos también de que mejor sea el nuevo Parlamento quienes los nombra. Ahora, Alianza para el Progreso, como tú bien sabes, querido Jaime, no es parte de la mesa directiva y por lo tanto, en todo caso, la mesa directiva junto con el Consejo Directivo decidirán finalmente, ¿no? Nosotros somos consecuentemente a lo señalado hace algunas semanas, que mejor sea el nuevo Parlamento quien lo designe, ¿no? Ahora, recuerdo aquí, revisando en mis apuntes, que había un texto que, a la luz del proyecto aprobado hoy en primera votación, parece que ha sufrido algunas modificaciones. Solamente se lo leo para que usted me diga qué es lo que piensa. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo en la interpelación. Hasta ahí vamos bien. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones. Digo más, los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia de la Corte Suprema. ¿Por qué se ha eliminado esta parte por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político, que no aparece en el texto final? Porque es otro texto, otro documento, otro debate, querido Jaime. Hemos perfeccionado la norma, no hemos querido que hayan malinterpretaciones y que se diga que le estamos sacando la vuelta a la norma. Y por lo tanto, solo hemos mantenido lo lógico, lo evidente, lo básico, que es nuestros votos y nuestras opiniones, que es parte de nuestro trabajo. No hemos querido, digamos, mantener un texto que ya era un avance, eliminando la inmunidad parlamentaria, pero que se podía malinterpretar o prestar a malos comentarios o a suspicacias. Hemos, digamos, hecho otro debate o otros debates en la propia Comisión de Constitución. Han habido otros proyectos, se ha mejorado, se ha perfeccionado el texto, la fórmula legal, y eso es lo que finalmente ha sido aprobado y creo que está bien, Jaime. ¿El antejuicio se mantiene? Mira, ¿El antejuicio de los congresistas? Son otros temas, eso está, digamos, en otro artículo, eso no es inmunidad parlamentaria, el antejuicio lo tienen todos, digamos, todas las personalidades, el presidente de la República, digamos, por delitos de función, ¿no es cierto? Entonces, son temas que, digamos, están en otro artículo, en otro articulado de la Constitución Política del Estado, ¿no? Para no confundamos inmunidad con temas de antejuicio. No, pero digamos, hago la pregunta para que quede absolutamente claro respecto aquí lo que se señala en el siguiente párrafo, después de los magistrados y el defensor. El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. Es decir, no hay ninguna interrupción, filtro, el dichoso permiso, nada. Es decir, si un congresista comete un delito común, póngase, Dios no lo quiera, pero puede pasar, que atropelle a alguien, de ahí para adelante, cualquier delito fuera de su función parlamentaria, queda expedito y puesto para la justicia. Es decir, no hay ningún filtro en el Congreso. ¿O no habría? No hay ningún filtro, Jaime. No hay la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Una vez que se apruebe, estoy seguro, en segunda votación, el febrero, marzo, el próximo año,
esta reforma constitucional, se elimina totalmente la polémica comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. No hay ningún filtro y no es que la Corte Suprema pide la autorización del Congreso para que éste vaya al Poder Judicial. No, señor. El congresista es un ciudadano de a pie por cualquier delito común cometido antes o durante su función. La diferencia es que si el delito es cometido antes de ser congresista, lo juzga un juez penal ordinario, de frente, sin ningún filtro. Y si es cometido durante su gestión, delito común, evidentemente lo juzga la Corte Suprema. Eso es todo, pero no hay ninguna autorización que pida el Poder Judicial a ninguna instancia del Parlamento de la República, ¿no? La política está hecha de gestos, y usted lo sabe bien. Se lo digo porque justamente el caso de Humberto Acuña, su colega de Alianza para el Progreso, está pedido, digamos, por la justicia, está requerido por la justicia, tiene una sentencia y debe comparecer ante ella. Y está la traba, el problema de que ahora la inmunidad pues tiene todos estos filtros y estas trabas. Si, por ejemplo, de darse el caso, se convocase a una legislatura extraordinaria, ¿podría, digamos, incluirse al señor Humberto Acuña en esta figura o es para adelante? No, primeramente que el tema de Humberto Acuña, él no se ha escudado en ninguna inmunidad parlamentaria. Acuérdate tú de que la primera sentencia la tuvo en la campaña, me parece que en noviembre o diciembre del año pasado. ¿Ya? Y él no se ha acogido a ninguna inmunidad ni de arresto ni de proceso. De arresto, porque te acordarás que la sentencia de primera y segunda instancia no trae una condena efectiva, por lo tanto no hay inmunidad de arresto. Sí. Y de proceso, así es, fue una prisión suspendida, y de proceso o condena condicional. Y en el tema del proceso ha seguido su curso, es decir, él segunda instancia ha comparecido mientras ha sido congresista antes de la segunda sentencia. Y igual le ha recaído una sentencia confirmatoria en segunda instancia. Por lo tanto, él no ha utilizado ni la inmunidad de arresto ni la inmunidad de proceso. Lo que sucede es que él ha interpuesto, tengo entendido, no soy su abogado, por supuesto, un recurso de casación que está por definirse en la Corte Suprema de la República. Y la Corte Suprema en todo caso definirá, y tengo entendido que él ha pedido licencia al Congreso de la República no remunerada para que mientras la Corte Suprema de la República no defina su situación, él no pueda, digamos, participar en los debates, votar o intervenir o activar como parlamentario, ¿no? Como congresista. Ahora, él, digamos, es un gesto, ¿no? Por voluntad propia se ha apartado, es lo que nos está diciendo, ha pedido licencia del Congreso. Sí, se ha apartado. Tengo entendido que el día de ayer, no he visto el documento, pero he visto en las noticias y además me han dicho algunos colegas parlamentarios que ha solicitado a través de un documento o ha presentado un documento pidiendo la licencia respectiva, está en su derecho, en la cual, sin goce de haber, él no participará dentro de las actividades parlamentarias hasta que la Suprema Corte de Justicia no decida finalmente su situación. Así que, bueno, es un tema ya en todo caso del Poder Judicial, ¿no? Ahora, algunos temas de orden político que me gustaría abordar con usted, porque si bien es cierto esto, que aún falta, repito, la segunda votación, era un clamor de la ciudadanía. De hecho, fue uno de los motivos que se alzaron cuando los jóvenes salieron a marchar en contra de la presidencia del señor Merino. ¿Van a insistir con que se reponga a los 18 generales pasados al retiro? Mira, no ha sido un proyecto por lo menos de mi bancada, Jaime. Yo no tengo ninguna información, no creo que mi bancada haya presentado ello. Tengo entendido que ha sido un congresista de otra bancada, creo que de Acción Popular, si mal no recuerdo. No, pero me refiero a su discurso, es decir, se ha puesto como un tema en agenda, ¿no?, en esta suerte o aparente confrontación que parece reiniciarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Usted desmiéntame en todo caso. Pero que esto sea una suerte de condición, que el señor Sagasti tenga que reponer a los 18 generales. ¿Usted es de la misma idea? Condición de nada, Jaime.
A mí particularmente, hablo a nombre propio, no de mi bancada, creo que fue un error del exministro Rubén Vargas de hacer una poda en la policía, de sacar a 18 generales, la mayor parte sin ningún tipo de problemas, probos y de buen rendimiento académico, profesional, y poner al número 19 por ser su amigo. Fue un grave error que después le costó el puesto al mismo, ¿no? El propio renunció. Pero eso no significa que mi bancada o quien habla haga algún condicionamiento para alguna ley o mucho menos. Al contrario, creo yo, y lo hemos dicho, lo ha dicho el señor Acuña, digamos, presidente del partido, y la bancada misma, que nosotros vamos a tender puentes al Ejecutivo, vamos a tender puentes al señor Sagasti, al cual conocemos como excongresista, como congresista, digamos, que ha pedido licencia al Parlamento, para apoyar la gobernabilidad y la estabilidad política del país. Sería irresponsable de nosotros petardear al Ejecutivo, porque al petardear al Ejecutivo estaríamos siendo en contra de la población y la nación. Ahora, citar a la señora presidenta del Consejo de Ministros para que explique la salida o la forma en la que salió Kluber Aliaga, ¿es oportuno en este momento para usted? Mira, yo creo que la primera ministra debería aclarar las cosas sin necesidad que nosotros la podamos citar al Parlamento, ¿no? Y yo he alabado, sigo alabando y seguiré alabando y reconociendo la actitud principista, institucionalista de Kluber Aliaga. Lo he dicho varias veces, no tengo por qué desdecirme. Creo que actuó conforme a sus principios y de acuerdo a ley. Por lo mismo, entonces, ¿cree usted que la señora Bermúdez debe ir a aclarar esto, que si grabó, si no grabó? No. Mira, primeramente que mi bancada no ha pedido, ni ha citado, ni quiere interpelar a la señora, digamos, Violeta Bermúdez. Creo yo que ella debería aclararlo por el bien del país, sin necesidad de poner trabas. Nuestra intención en Alianza para el Progreso no es generar ningún tipo de caos ni inestabilidad, pero sí, de alguna manera, pedirle, de buenas maneras, como cualquier político pide, que pueda ahí aclararlo sin necesidad pues, de tener una espada de Damocles sobre el cuello de la primera ministra, ¿no? Ajá. ¿Hay bancadas entonces que pretenderían colocar o poner esta espada de Damocles sobre la primera ministra y por ende sobre el gobierno del señor Sagasti? Es probable, ¿no? Porque estamos lamentablemente entrando en un momento de campaña electoral y hay algunas gentes, no quiero generalizar, algunos políticos de todos los sectores o de muchos sectores que quieren sacar agua para su propio molino, tratando de tener alguna connotación política, tratando de hacer alguna bulla, algún ruido, ¿no? Y eso no está bien porque por medio está la tranquilidad y la estabilidad política del país. Lo que hay que exigirle al gobierno, eso sí, y al señor Sagasti, es que garantice unas elecciones generales libres, autónomas, independientes, sin interferencias y sobre todo sanitarias, que garanticen la contención sanitaria. Eso sí hay que exigirle. Esta es nuestra obligación. Van finalmente, como lo ofrecieron en algún momento, me parece que usted mismo, delimitar y dejar objetivamente claro el término o el inciso de vacancia respecto a la incapacidad moral permanente. En algún momento se dijo eso y no he escuchado novedades. Lo que pasa es que la agenda ciudadana que planteamos en la Comisión de Constitución se ha agregado a la fórmula legal del proyecto de bicameralidad que fue aprobado la semana pasada por mayoría en la Comisión de Constitución. Y ahí está la conceptualización en el artículo 113 de la incapacidad moral como causa, o una de las causas de la vacancia presidencial. Si el tema del Senado se ve y se debate, seguramente va a ser el asunto conexo de la conceptualización de la incapacidad moral para la vacancia presidencial un tema sumamente importante que se vea. No está como un tema independiente como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino está como un tema conexo a la restauración del Senado de la República, que espero que se vea, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, los términos, cuáles serían, en todo caso, los términos de esa incapacidad moral permanente que justamente fue la que precipitó la vacancia del señor Vizcarra y todo lo que devino luego, la muerte de los dos jóvenes, Cintia y Brian heridos y toda esta convulsión que nos asoló a mitad de noviembre? Las ventajas del Senado de la República justamente primero traen de que se vean dos instancias, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero asimismo le estamos agregando primero
a la incapacidad física también una incapacidad mental que no existe el día de hoy en la Constitución Política del Estado. Existía en el siglo XIX. Sí, hace mucho tiempo. Entonces se confundió que incapacidad mental era incapacidad o se decía que moral. antes la incapacidad moral era justamente una incapacidad mental, ¿no? Así es. Entonces eso no es necesariamente así. Entonces estamos agregando incapacidad mental a la incapacidad física, independiente de la incapacidad moral. Y cuando llegamos a la incapacidad moral, como una de las causales de la vacancia presidencial, aparte de la muerte, etcétera, o la renuncia del presidente, estamos siguiendo un poco el hilo conductor de la ponencia de la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, hace pocas semanas, cuando señaló que esta incapacidad moral debería causar un desequilibrio social que haga, digamos, ingobernable la investidura presidencial, de tal forma que haga merecedor, de acuerdo a este sentimiento social de desequilibrio social, una ingobernabilidad tal que merezca ser declarado incapaz moralmente un presidente de la República para una posterior vacancia, ¿no? En todo caso, te puedo, acá me alcanzan exactamente la fórmula, te la voy a leer, dice lo siguiente: la presidencia de la República abarca por muerte del presidente de la República. Segundo, su permanente incapacidad mental, se le agrega mental o física, declarada por la Cámara de Senadores. Tercero, su permanente incapacidad moral, declarada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, en ese orden, por no menos de los 2/3 del número legal de los miembros de cada Cámara, diputados y luego senadores. La comisión de un delito doloso flagrante, y acá viene lo bueno: la falta de aptitud moral para continuar ejerciendo el cargo por haberse acreditado objetivamente una conducta pública que genera un notorio desequilibrio social por atentar contra los valores éticos comúnmente compartidos que deterioran la dignidad presidencial y hacen insostenible su permanencia en el cargo. Pero digamos que en ese párrafo, ese fraseo es casi lo mismo, ¿o no? Es casi lo mismo, es decir... No te escucho mucho, ahí estamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando micro. ¿Ahora sí? No. Se cortó. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, yo sí, fuerte y claro. A ver. Hola, hola. Adelante, ¿Sí? adelante. Ahí está, ahora sí. No, le decía que termina siendo, me parece, digo, es mi interpretación, salvo que usted me haga una reinterpretación, pero pareciera ser lo mismo que lo que decía antes de incapacidad moral permanente, solo que, claro, se le coloca un fraseo para decir, bueno, puede ser una denuncia o una denuncia de la Fiscalía o un audio o un chat, algo así, ¿o no? Mira, no sé si me estás escuchando. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Mira, no sé si me estás escuchando. Ya, correcto. Sí, me pasa que el retorno lo tengo lejos. Mira, la fórmula legal, te repito, digamos, ha sido estudiada por la Comisión de Constitución, debatida, aprobada. Hemos tomado nota del párrafo de la doctora Ledesma. Se puede perfeccionar, pero creo yo que es importante que la población, al haber una conducta antiética, digamos, inadmisible por la sociedad y declarada por la sociedad como tal, de alguna manera obstaculice que el presidente de la República, al haber contaminado la investidura presidencial, pueda continuar en su cargo. En pocas palabras, esa es un poco la semántica o el contenido del fraseo de este artículo, ¿no? Ya estamos por terminar porque vamos a conversar en minutos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, aquí en vivo. Pero estaba revisando mis apuntes. Usted postula al Parlamento andino. Sí, es verdad. Eso, digamos, es una novedad. Usted es candidato entonces al Parlamento andino. Con el número 1, y disculpa por el cherry, por Alianza para el Progreso, querido Jaime, pero yo sé que como tú eres muy suspicaz, te voy a decir lo siguiente: al eliminarse la inmunidad parlamentaria y a los parlamentarios andinos tener las mismas prerrogativas que el congresista de la República, también el parlamentario andino perdería la inmunidad
de aprobarse en segunda votación esta reforma constitucional. No, yo le decía esto porque a quienes son candidatos les hacemos un pequeño ping-pong para cerrar. ¿Está de acuerdo? Yo le menciono un nombre, una idea, una palabra y usted me responde lo que se le venga a la cabeza. Correcto. Inti Sotelo y Brian Pintado. Jóvenes lamentablemente fallecidos por sus ideales. Manuel Merino. Un demócrata injustamente acusado de golpista. Ollanta Humala. Un fariseo, un corrupto. Keiko Fujimori. Lleva lamentablemente el lastre del padre y tuvo muchos errores en el gobierno anterior del señor Kuczynski y en el Congreso disuelto. Daniel Urresti. Pedro Navaja. César Acuña. Un gerente exitoso que quiere hacer las cosas bien por su país y que quiere terminar su vida como presidente de la República y sobre todo fomentar la educación y reactivar los valores y la economía en el Perú. Ping pong, ¿ah? Ping pong. A ver, Francisco Sagasti. Un académico, un idealista, que esperemos que le vaya bien por el bien del país. Martín Vizcarra. Un tartufo, un embustero, un corrupto. Caminar Derecho. Siempre, Jaime. A pesar de que esa flor, la autora de la misma, le cayó encima, ¿no? La señora Nadine. Brujas de Cachiche. Un tema olvidado, hay que pasar la página, es un error político, ¿no? Gracias por esta entrevista, señor Chejade. Hasta una nueva oportunidad. A ti, Jaime, bendiciones, muchas gracias, encantado. Hasta luego. Omar Chejade, que ya lo dijo, va al Parlamento andino. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, porque nada está dicho.